espacio de Virtual COVID de la Fundación Colombiana del Corazón, el cuidado como estilo de vida y corazones responsables, queremos precisar unos puntos importantes en pacientes que padecen insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad que padecen un buen número de colombianos. Las estadísticas presentan que pueden ser más de 1.200.000 personas que padecen la enfermedad. La causa está relacionada con diferentes patologías. La primera es la enfermedad coronaria, que es la enfermedad de las arterias del corazón asociadas con factores de riesgo. Puede estar asociado con hipertensión arterial, con lesiones valvulares, con enfermedades infecciosas como la enfermedad de Chagas o cardiopatías de origen hereditario o posibles episodios de miocarditis o posparto. Como la principal causa de insuficiencia cardíaca hay que tener en cuenta la enfermedad coronaria, es importante reconocer los síntomas cuando el paciente puede estar presentando un síndrome coronario, y ahí me voy a referir al dolor torácico. Entonces, pacientes que ya tienen antecedentes de insuficiencia cardíaca y esta está asociada con enfermedad coronaria, es importante que reconozcan los síntomas y signos relacionados con un evento coronario agudo. Y dentro de esto está el dolor torácico. Entonces, el dolor, si presenta las siguientes características, debemos pensar que es un dolor asociado con problemas coronarios. Es el dolor que el paciente manifiesta en el centro del pecho, que nosotros llamamos retroesternal. Por eso algunos dicen el dolor que mata es el que está detrás de la corbata. Ese dolor puede ser opresivo, como una sensación de peso o ardor, irradiarse al cuello, a la mandíbula, a hombros, brazos, generalmente el brazo izquierdo, acompañarse de sudoración, frialdad, debilidad o sensación de desvanecimiento. Si esos síntomas se presentan, debemos pensar no en otras causas, sino en una causa coronaria. Y lo digo ¿por qué? Porque hay muchos pacientes que pueden presentar otros síntomas no tan característicos como síntomas gástricos en epigastrio, en la boca del estómago, y confundirlos con una gastritis. Entonces, ojo con eso, porque si el paciente tiene antecedentes, lo primero que hay que pensar es en un problema coronario. En caso de que se presenten esos síntomas, la recomendación que generalmente damos es que se llame de manera rápida al servicio de emergencias para que el paciente sea trasladado a un centro donde se pueda tomar un electrocardiograma de manera rápida. Cuando decimos rápida es que cuando el paciente llega, el electro debe ser tomado e interpretado en un tiempo menor a 10 minutos. Ahora, ¿qué podemos hacer antes que el paciente sea trasladado? Uno, se le puede dar 300 miligramos de aspirina masticados y que los degluta. Eso es una buena conducta. El paciente estará en reposo. Si en la casa hay alguien que tenga oxígeno, se le puede colocar oxígeno a 2 litros por minuto mientras llega el servicio médico de emergencias. Hay algunos pacientes que tienen nitratos, que son vasodilatadores que abren las arterias del corazón, se le pueden colocar a nivel sublingual, pero es importante que monitoricen la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Pero en este escenario lo primero que hay que pensar es un traslado rápido, porque el paciente puede estar presentando un infarto agudo del miocardio. En esta época de la pandemia, donde hemos recomendado a estos pacientes que se queden en casa, no quiere decir que como hemos recomendado que se queden en casa, si presentan estos síntomas van a quedarse en casa. No, señor, el paciente debe ser trasladado, porque ya nos está sucediendo que los pacientes están llegando de manera tardía a los servicios de urgencias, y para el caso de infarto, entre más tiempo yo me demore en llegar al servicio de urgencias, más riesgo y más compromiso del corazón va a haber, y el paciente tiene un riesgo alto de complicarse, de empeorar la falla cardíaca, de aparecer nueva falla cardíaca y hasta de morir. Por eso el paciente debe consultar y debe ser trasladado en una ambulancia al servicio de urgencias. Otro síntoma que pueden presentar estos pacientes es empeoramiento de su insuficiencia cardíaca. Y esto puede estar dado porque el paciente, a pesar de las recomendaciones que nosotros damos, puede ser que suspenda o disminuya los medicamentos, cosa que no puede hacer. A veces en esta situación de cuarentena, el paciente puede, por su situación de depresión o algo de ansiedad, incrementar el consumo de los líquidos, incrementar el consumo de la sal,
incrementar la alimentación de alimentos no recomendados y eso puede llevarlo a descompensación. Por eso debemos garantizar, y la recomendación que damos es no suspenda la medicación, siga con su control de líquidos y su control de la sal para evitar descompensaciones. Entonces yo comentaba que algunas de las compensaciones importantes es que si el paciente presenta incremento de la dificultad respiratoria, cansancio, cuando va caminando en su casa, nota que ahí es más difícil hacer ese desplazamiento. El paciente puede presentar pérdida del apetito e intolerancia a algunos alimentos, que eso puede estar relacionado con congestión del hígado, o empieza a aumentar de peso o hinchazón de las piernas, es un síntoma de descompensación y ahí aparece lo que les comentaba, que es el aumento de la dificultad respiratoria o la necesidad de aire. Si eso se presenta, la situación es vigilar que no haya suspendido el tratamiento, hacer una teleconsulta con su servicio de salud o con su médico, pero en caso que estos síntomas empeoran, la recomendación es, a pesar que esté en cuarentena, debe ser trasladado a un servicio de urgencias, porque ya también hemos visto casos de descompensaciones en falla cardíaca y el paciente llega muy mal a los servicios de urgencia. Otra manifestación es la presencia de palpitaciones. Estos pacientes con insuficiencia cardíaca pueden presentar palpitaciones de diferente etiología. Pueden ser algunas de mayor riesgo, principalmente en los pacientes que tienen cardiopatía dilatada, o sea, la falla cardíaca que llamamos nosotros con la función del corazón reducida. Muchos de ellos pueden tener un dispositivo que se llama un cardiodefibrilador y presentar incremento de palpitaciones, e incluso el dispositivo puede presentar o darle al paciente un choque. En esos casos, la recomendación también es llame para que sea atendido. Y en caso de que la situación no sea controlada a tiempo, es cuando el paciente puede presentar otro de los síntomas que son de cuidado, que es la presencia de pérdida del conocimiento o lo que se llama como síncope. Síncope se define como una pérdida transitoria del conocimiento. Los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden tener síncopes y la etiología puede ser variada. Pero lo primero que hay que descartar es que ese síncope no esté relacionado con un tipo de arritmia o palpitaciones que nosotros consideramos de riesgo. Entonces, si el paciente dentro de su contexto de su cuarentena presenta manifestaciones como debilidad, y esa debilidad lo lleva a que cuando se encuentra de pies o está sentado, pierde el conocimiento, es una señal de alerta. También hay que llamar al servicio de emergencias, porque esa pérdida del conocimiento podría estar asociado con algún tipo de arritmias que pudieran comprometer su vida. Ahora, no solamente no todos los síncopes están asociados con problemas de taquicardias y arritmias. Podría ser un síncope asociado por disminución o el paciente de pronto aumentó la dosis de diuréticos y entonces eliminó mucho, y entonces eso disminuye la presión arterial, o de pronto consumió dos medicamentos que utilizamos para su falla cardíaca y se toman de manera simultánea, y esa toma de las dosis simultáneas podría generar disminución de la presión arterial, o de pronto hay que revisar que no haya habido un error en el suministro de medicamentos y duplicar las dosis y la frecuencia cardíaca se haya disminuido mucho. Entonces es importante tener en cuenta. Ahora, ¿qué recomendaciones podemos hacer? Es llamar al servicio de emergencias, pero el paciente lo deberíamos acostar, evitar que en ese proceso de la caída no haya tenido algún trauma a nivel cerebral. Si hay algún dispositivo para toma de tensión arterial, debemos hacerlo de manera inmediata. Un dispositivo para calcular la frecuencia cardíaca. Se pueden elevar las piernas en ese momento. Si el paciente tiene náuseas o vómitos, tratar de colocarlo de medio lado con el objetivo de que no vaya a presentar broncoaspiración, y de manera rápida solicitar el servicio de urgencias para que el paciente sea monitorizado y tratar de identificar la causa del síncope. Entonces es importante en estos pacientes con insuficiencia cardíaca en este momento de la cuarentena es que detecten estos síntomas, porque a pesar de que la recomendación es
no salir a consultar, principalmente los mayores de 70 años, por las recomendaciones del Ministerio de Salud. No quiere decir que cuando se presentan ciertos síntomas el paciente no busque la manera de consultar, idealmente hacerlo por dispositivos de teleconsulta, llámese llamada telefónica o videollamadas, para que manifieste los síntomas y dar las recomendaciones. Pero si a pesar de estas situaciones el paciente no mejora, la recomendación es consultar a los servicios de urgencias. La mayoría de los servicios de urgencias han sido preparados en este momento de la pandemia con zonas en las cuales se manejan pacientes con sospecha o positivos para la infección por COVID, y hay otras áreas que llaman seguras en las cuales el paciente puede asistir sin ese peligro. Y recomendar, vuelvo a insistir en que en este episodio de la pandemia, donde la situación de cuarentena, ciertas situaciones emocionales se pueden presentar, el paciente debe tomarse su medicación, en revisar que los medicamentos sean suministrados a las dosis y en los momentos oportunos, seguir las recomendaciones de su médico, no violar las recomendaciones de líquidos y la sal. La alimentación debe seguir con las recomendaciones también dadas. Desde el punto de vista físico, hay unas recomendaciones que hemos visto en otros videos para que en los espacios que el paciente se encuentre pudiera hacer una actividad física controlada, supervisada, con el objetivo de evitar que el sedentarismo empeore todos los síntomas. Entonces, con estas recomendaciones principales en este programa de Virtual COVID, hemos querido desde la Fundación Colombiana del Corazón dar unas recomendaciones a nuestros pacientes para que ellos se sientan tranquilos, para que se cuiden, sean cuidados por sus familiares, sus seres queridos. Esto es una enfermedad y por eso el riesgo que debemos nosotros cuidarlos en casa es que si alguno de estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca en algún momento presenta una infección, van a tener más riesgo, y esto está completamente documentado por cifras estadísticas donde hay unos factores importantes como la edad, como tener problemas pulmonares, enfermedad coronaria, y aparece la insuficiencia cardíaca, donde se incrementa la mortalidad si aparece la infección por COVID-19, ya que ese corazón de estos pacientes con falla cardíaca y estos pulmones son frágiles, y si aparece una infección que altera la oxigenación y que al mismo tiempo predispone a un daño a nivel de los vasos sanguíneos, tanto los pulmones como el corazón, predispone a presencia de trombos, presencia de infartos, presencia de inflamación del corazón, arritmias. Por tal motivo hay que cuidarnos mucho para que esa infección no se presente en esta población vulnerable. Quiero despedirme, entonces tener muy en cuenta todas las recomendaciones que le hemos dado de la Fundación Colombiana del Corazón. Un abrazo, y principalmente siga con las recomendaciones, no suspenda la medicación, ojo con los síntomas de alarmas, la presencia de dolor en el pecho, incremento la dificultad respiratoria, aparición de palpitaciones o pérdida del conocimiento, síncope, que van a motivar de que usted necesite una asistencia oportuna para evitar complicaciones. Muchas gracias.